¿Alguna vez te ha pasado que vas caminando por la calle, siendo altas horas de la noche, y tienes que pasar por calles no muy seguras? Te das cuenta que ya está enfrente de ti. Nuestra primera historia se titula Experiencias sobrenaturales de mi abuelo. En Veracruz, de donde es mi abuelo, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino se le apareció un enorme perro. De color negro, ojos rojos, y ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le lanzó para morderlo y mi abuelo le aventó el machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo se echó a correr. A la mañana siguiente fue al lugar donde estuvo el encuentro. Y en el tronco estaba el machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si este perro fue quitado por su amo, también se habría llevado el arma. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Huayacojotla, de donde son mis abuelos originarios, existía una cueva que fue demolida para construir una carretera encima de ella. Era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo con el relato de unas tías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos y gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubieran atacado algún animal. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches.
Regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche, se dirigía a su casa. A pocos metros de donde a él se le apareció el perro negro, vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia. Caminaba lentamente. Mi abuelo comenzó a chiflarle tratando de conquistarla. De pronto mi abuelo entró en un trance. Con la mirada perdida, ya viendo a esa mujer, de repente la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se detuvo y se dio cuenta que estuvo a centímetros de caer a un barranco. Estuvo a punto de morir esa mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con algunos espectros. Con el espectro de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida. Además de cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años. Una noche, mientras le lloraba, escuchó unos pasos en la sala, que se acercaban donde él estaba. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío Toño se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciéndole que ya no le llorara, que estaba bien. Mi abuelo se quedó impactado al verlo y le prometió que ya no lo haría más. Mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto lo vio, mi abuelo le dijo: Concha, mi Toño vino a visitarme. Le contó lo que había ocurrido. No volvieron a hablar más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún unos niños y nos quedamos solos en mi casa, porque mi padre trabajaba y mi madre junto a mi abuela se la pasaban en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio que se llamaba Sinforola, la estación del Barlito. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo nos asomamos a la casa de mi abuelo y entramos, y la radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación, y sobre todo porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que estando ahí recibió la visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir. Pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar sola a su Conchita de Armadillo, como cariñosamente le decía a mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho y su tristeza se acrecentó al grado de morir por eso. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su Conchita había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones. Simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré en presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo. Y no le dije nada a mi mamá para no alarmarla. Pero él murió esa noche.
Esas manifestaciones paranormales de mis familiares muertos que aún se presentan, también le ocurrió a uno de mis tíos, y de esa luz salió mi tío Toño y Neo, que murieron hace muchos años, y le dijeron que venían por él. Mi tío se negó rotundamente porque aún no era su tiempo. Los espectros de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Mucha gente dice haber visto brujas, seres con ciertas habilidades místicas, gente en los ranchos que cuenta que las brujas llegan a verse como bolas de fuego, como seres extraños volando, como lechuzas, figuras en el cielo, personas volando en sus escobas o atacando a policías, secretos a voces en las calles donde se logran escuchar. Esa señora es una bruja. Nuestra siguiente historia se titula Brujas. Hace mucho tiempo, cuando era niño, el padre de mi amigo nos contó un relato sorprendente. De acuerdo con el testimonio de este hombre, cuando él era joven, sus amigos y él atraparon a una bruja. Para esto, es necesario hacer la siguiente observación. Cerca de donde vivo y de donde presuntamente ocurrieron los hechos, hay un cerro que antes era conocido como el Cerro de las Brujas. Este nombre se le puso porque en aquel entonces apenas estaba habitando la colonia y solo había 7 casas. En las noches, cuando aún no había electricidad, las personas colocaban las lámparas fuera de sus casas y a lo lejos se veían 7 luces. En algunos relatos que he escuchado sobre brujas, se dice que estos enigmáticos seres vuelan en llamas, y en este no es la excepción. El padre de nuestro amigo nos contó que en el pueblo se escuchaba de que en el cerro vivía una bruja. Por curiosidad, habían subido a investigar, con algo de temor, pues esa bruja solo aparecía en las noches. Con precaución, recorrieron el cerro, armados con palos y picos. A los pocos minutos de estar buscando a la bruja, efectivamente hallaron a un ser extraño en cuclillas. De inmediato, le lanzaron una especie de red y lograron inmovilizarla. A un guajolote gigante, con el rostro de una mujer, aún no salían de su asombro cuando este extraño ser les pidió que lo soltaran, que a cambio les daría mucho dinero. Mientras estaban meditándolo, la bruja comenzó a brillar y después un fuego la envolvió, logrando quemar los lazos que la sujetaban, y huyó volando. Este otro relato me lo contó una tía que vive en Veracruz. Eso ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso precisamente por sus brujos y brujas. Hace años vivía una señora que podía transformarse gracias a un ritual. Ella colocaba enfrente de una cazuela grande en la cual hervía agua y echaba hierbas. Hacía una especie de oración y comenzaba a quitarse las piernas. Lo más sorprendente de esto es que no era una mujer que viviera sola, sino que tenía un marido, pero por las noches se transformaba y salía cuando él no estaba. Un amigo de su esposo le dijo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía. Incrédulo, pero sí con mucha curiosidad, decidió un día engañar a su esposa. Una tarde le dijo que tenía que salir, que regresaría al día siguiente. Se marchó y a las pocas horas regresó para ocultarse cerca de su casa. La señora se confió por completo y esperó a que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, a través de un hoyo en la pared que había hecho previamente, vio toda la transformación. La bruja, según cuentan, se quitó las piernas y le brotaron otras, como de gallina. Su rostro se desfiguró y salió volando. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las escondió. Al día siguiente, el hombre supuestamente regresó a su casa y encontró a su mujer tendida en la cama. Le pidió que le sirviera de desayunar y ella dijo que se sentía muy mal, que la disculpara, pero no podía atenderlo. Él, ya sabiendo con quién estaba, jaló la cobija con la que cubría sus piernas y descubrió que su esposa tenía piernas de un animal. La bruja le dijo que si no quería morir, que le regresara las piernas, pero el hombre no accedió
y según cuenta la leyenda, los dos desaparecieron para siempre. Su choza quedó abandonada y destruida con el paso del tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás solo en tu casa, estás a punto de dormir y escuchas ruidos extraños, sonidos que te hacen pensar algo debió de haberse caído? Tal vez fue el gato, quizás algo más. Como seres humanos, pese a tener nuestro instinto de supervivencia, sucede que nos invade la curiosidad, pensamientos que al igual que ruidos se intensifican. Nuestra última historia se titula Seminario Encantado. Hace algunos años, un amigo trabajaba con un sacerdote. Este párroco cada medio año llevaba a cabo retiros espirituales. En este lugar, para evitar problemas, no diré su nombre ni la localización, pero es enorme. Los retiros se hacían los fines de semana, cuando los seminaristas gozaban de descanso. No todos los módulos o edificios de estos seminarios eran ocupados por los jóvenes o matrimonios que asistían. Mi amigo me cuenta que en una ocasión, durante la madrugada, comenzó a escuchar algunos ruidos. En uno de los edificios vacíos, vio su reloj y era alrededor de las 2 de la madrugada. Como él era el encargado, que traía las llaves y se encargaba de vigilar que nadie estuviera fuera de su cuarto, fue a ver. Los sonidos que escuchaban eran como si alguien anduviera corriendo o jugando, pues escuchaban algunas carcajadas. Abrió la puerta del edificio, ingresó con una lámpara de mano para ver porque las luces no encendían como en una casa normal, sino desde afuera. Escuchó que los ruidos venían desde arriba, subió las escaleras y lo hizo, para tratar de espantar y regañar a la vez a los causantes del desorden. Mi amigo creyó que sería el sobrino del sacerdote, que también los apoyaba. Abrió con cuidado la puerta de la habitación donde venían los ruidos y no halló nada. Esto lo desconcertó en gran medida. Revisó si no había nadie escondido y sin mayores respuestas prefirió retirarse. Al darse la vuelta, ya para salir del cuarto, un cuadro que estaba colgado en la pared cayó sorpresivamente. Esto lo espantó y ni siquiera tuvo el valor para acercarse a levantarlo. Cerró la puerta de golpe y como pudo regresó a su habitación. Ya en su cama, aterrado, escuchó de nuevo los ruidos. Lo que hizo fue despertar a otro de los encargados del seminario. Fueron a ver qué pasaba, pero con mucha cautela para no despertar a los asistentes del retiro. Entraron al edificio, mi amigo espantado y el otro incrédulo. Cuando todo parecía estar en orden, escucharon dónde estaban los baños. Y efectivamente, las 4 regaderas estaban abiertas. Cerraron las llaves y se retiraron. Al otro día, ante las manifestaciones tan extrañas, le dijeron al sacerdote lo ocurrido. El cura no les dijo nada, pero sí entró a rezar a este edificio. Le preguntaron abiertamente si había fantasmas en el seminario, y este guardó silencio. Tiempo después, platiqué con una señora que ayudaba al sacerdote en la cocina. Me contó que en el seminario a ella también la habían asustado. Generalmente, los que ayudaban en la cocina se dormían tarde porque cocinaban y preparaban los alimentos de la mañana siguiente. La señora, cuyo nombre no puedo mencionar, estaba picando verduras. Eran como las 11 de la noche y se encontraba sola en la cocina. A un lado está el comedor, como para más de 500 personas. Y aunque una persona camine despacio, se escuchan los pasos, el eco del lugar. Mientras ella cocinaba, creyó que alguien se acercaba, pues escuchó unos pasos. Después, ya no escuchó nada. Así continuó su labor. De nueva cuenta escuchó pasos, pero más cerca. Se asomó para ver si venía alguien, pero no había nada. Regresó a la cocina y cuando iba a tomar una cuchara grande para revolver las verduras que había picado, la señora se espantó mucho y se echó a correr. X. Hay seres que se quedan en este mundo, que por algún motivo no tienen descanso. Leyendas perdidas en el tiempo.